Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de Expo Agrofuturo Digital, en este nuevo agrotalk que traemos para ustedes por el fin o con el fin de la transferencia de conocimiento. En este momento nos acompaña desde Costa Rica el señor Luis Diego Jiménez Alvarado, es el encargado de operaciones del Banco Semillas Forestal y el programa de reproducción clonal de café y cacao. Como tal, su perfil, ingeniero forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con una maestría en gestión de recursos naturales y tecnologías de producción, con experiencia de más de 15 años en silvicultura de plantaciones forestales, manejo de semillas y viveros y programación y propagación vegetativa. Profesor de la Escuela de Posgrado de CATIE, actualmente encargado del manejo operativo del Banco de Semillas Forestales de CATIE y del programa de reproducción clonal de café y cacao. Profesor de curso de silvicultura de plantaciones de Escuela del Estado. En este momento la charla que vamos a tratar o que trae para nosotros es la industrialización y comercialización de la madera de plantaciones de teca y medina, experiencia en Costa Rica y visión para Colombia. Eh, Señor Luis Diego, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Ya le permito y ya puede compartir su pantalla, ¿listo? Ok, ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Y nos vamos. Muy bien. Buenas tardes. Un gusto y un placer compartir con ustedes estos minutos. Para mí es un enorme placer, les repito. En otras ocasiones me ha tocado estar allá en vía presencial. Ahora tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad a la cual nos ha dirigido esta emergencia sanitaria a nivel mundial. En el tema de hoy casi siempre nos hemos abocado a lo que es manejo de plantaciones, obviamente relacionado también con el cultivo de estas dos especies, teca y melina, pero para hoy les voy a tratar el tema de comercialización e industrialización de la madera de teca, lo que se ha hecho en Costa Rica y lo que podría aplicarse para Colombia. Obviamente la industrialización y la comercialización ya es el clímax de la producción forestal, es donde recogemos todo lo que hemos realizado durante todo el proceso de labor del cultivo. Y entiéndase muy bien que estamos conversando de un cultivo, ¿no? Eso ya trasciende lo que generalmente conocíamos como reforestación, es un cultivo en lo cual esmeramos desde el inicio de una buena selección de semilla, una excelente preparación y obviamente un adecuado manejo de la plantación para que al final logramos recoger los mayores réditos posibles. En esta última etapa de industrialización es donde tenemos que conocer muy bien los procesos para lograr maximizar todos los ingresos posibles de nuestra plantación, sea cual sea el tamaño del productor, desde el microproductor, pequeño productor, hasta mediano y grande, a gran escala. Entonces podemos ir escalando poco a poco e ir viendo cuál es la inserción en el mercado de la madera donde podemos ingresar para tener muy buenos resultados. En plantaciones forestales, básicamente, si lo comparamos con otros cultivos café, donde ya tenemos una larga data, por ejemplo, en el país son 200 años, y otros cultivos banano, que son cultivos centenarios, pues ellos nos llevan mucha ventaja comparativa, si podemos analizarlo desde ese punto de vista. Lo que hemos tratado en los últimos años en forestales, en plantaciones, es emular lo que se ha hecho en estos otros cultivos que lo han hecho exitoso. Entonces, pues entrar en una senda que nos lleve a alcanzar el grado de éxito que se ha alcanzado con estos ejemplos que le he mencionado de café y cacao, al menos para el país. Obviamente la identidad forestal de Costa Rica tenemos que enmarcarla desde el pequeño porción de terreno que somos. Obviamente en el país no tenemos la competitividad necesaria como para poder competir a nivel internacional por bajos precios en la mayoría de los cultivos. Somos un país caro y eso ya mucha gente, no solo a nivel país, sino desde el exterior nos ha indicado. Entonces nuestra dinámica de cultivo
propia son pequeños productores en su mayoría que se dedican a la reforestación y cultivo. Obviamente hay empresas de importante tamaño, pero la gran cantidad de productores son productores pequeños que hacen que la dinámica interesante de analizar desde el punto de vista de competitividad. Obviamente eso nos obliga a producir madera de alta calidad. No podríamos, o ya el país ha tenido la experiencia de intentar producir madera de bajo costo, de bajo valor, por ejemplo, pulpas y otros, y hemos visto entonces que no da los costos de operación para lograr competir en esos mercados. Entonces, la vocación forestal está dirigida hacia producción de madera de alta calidad, donde podemos entonces agregarle valor mediante procesos de industrialización secundaria para tener réditos importantes. Entonces es donde el país se ha abocado a la producción de maderas gourmet. Obviamente ahí masifica la teca, que es una madera de alto valor en el mercado internacional, y donde tenemos una producción asociativa a pequeña escala. Entonces muchos pequeños productores, partiendo de la identidad de cooperativas en otros cultivos, por ejemplo café, entonces ellos se agrupan para lograr romper esas barreras. Entonces, las limitaciones de unos pueden ser las fortalezas de otros y así encadenados logramos sobrepasar esas enormes o falencias desde el punto de vista competitivo. El país tiene una larga data desde los años 50, donde empezaron a hacer investigaciones con plantaciones. De hecho, es en los años 1980 donde el país hay un impulso bastante importante en la reforestación, donde se incentiva las plantaciones con plantaciones nativas y exóticas, con diferentes tipos de incentivos monetarios y fiscales. Desde ahí se empiezan hasta aterrizar hoy por hoy en lo que se conoce como el pago de servicios ambientales, que es un sistema bastante exitoso en Costa Rica y que ha sido replicado en algunos países. Entonces, eso es también un punto importante en nuestro esquema de producción. Obviamente hay una participación activa del área productiva, la academia y el sector estatal para lograr establecer una cadena, si queramos llamarlo de esa forma, para hacer innovaciones, incorporación de procesos y obviamente incorporación e investigación en mejoramiento genético y otras áreas importantes para apuntalar esas deficiencias en el punto de vista competitivo y lograr sobrepasar esos obstáculos que se presentan. Obviamente las especies más importantes para nosotros en el país son teca y melina. Obviamente se reforesta con otras especies. En teca sobrepasa las 45,000 hectáreas. Obviamente a nivel de Latinoamérica también hayan países, puede ser que tengan obviamente mucho más área. Nosotros en algún momento llegamos a tener cerca de 40,000 hectáreas en melina, ya hoy tenemos un poco menos, 15,000, pero obviamente esa es la dinámica que se ha dado en el país. Obviamente viene relacionado con una competencia de otros productos sustitutos de la madera, pero hemos visto que a pesar de la disminución en el área de reforestación en el país, pues la productividad en sí se mantiene. Entonces, eso abonado a otras actividades que se han ido complementando, de mejoras en la calidad del material que se está estableciendo en campo, la utilización de semillas o clones y obviamente una adecuada mecanización, una excelente selección de los sitios donde debemos de cultivar y conocimiento muy específico de las falencias o limitaciones de estas especies para conocer exactamente dónde debemos de ubicarlas correctamente para tener éxito en la plantación. Entonces, en la década de los 90 y el 2000 fue cuando se suscitó la época bastante, diríamos la época importante en la reforestación de Costa Rica, donde se da un salto importante. Obviamente hay que reconocer las empresas pioneras que se ubicaron en ese escenario, que fue Maderas Cultivadas de Costa Rica en Melina, que es un referente a nivel de país y Latinoamérica, entiendo, por todo el desarrollo genético, por todo el desarrollo industrial principalmente que se ha hecho con esta especie, donde ellos pues trascendieron de ese uso primario que era tarimas o estivas y lograron innovar en el procesamiento de la especie y dictando prácticamente qué es lo que teníamos que hacer con la especie para lograr darle un valor agregado. Obviamente con teca, que era otra especie importante, hay empresas como para American Woods, El Buen Precio y Maderas Preciosas, ya hoy tiene otro nombre, Novelty,
que son las más importantes, o las especies pioneras en el cultivo de la teca. Eso se ubicaron en la región de Guanacaste, Pacífico seco del país, donde empezaron a cultivar la especie teca con bastante éxito. Obviamente ellos marcaron el camino para que todos los demás productores en diferentes escalas empezaran a ver estas dos alternativas como importantes para establecerse en la producción de madera. Obviamente el país tiene una matriz, si podríamos llamarlo así, de producción de madera, gobernada por la producción de madera de plantaciones, donde vemos claramente la apuesta que ha tenido el país en sistemas sostenibles de producción de madera, sin descuidar obviamente los demás fuentes de abastecimiento, como un manejo siempre sostenido de la producción de bosque, donde siempre ha sido referente a través de las diferentes organizaciones y apoyo de la academia. Entre ellos destaca el CATI, obviamente, en el manejo de bosque secundario y bosques primarios, y un importante aporte de la madera proveniente de uso agropecuario, donde también se ubican otras especies. Acá hay un escenario enorme de especies donde se encuentran establecidas en estos diferentes tipos. Obviamente plantaciones y sistemas agroforestales es la apuesta que ha llevado el país con un adecuado sistema de producción de madera de bosque, entendiendo que si no le agregamos valor a una unidad de producción como el bosque, pues la parte de conservación podría verse amenazada. Entonces, es esa la lógica que se ha seguido con el bosque. Obviamente hay áreas de conservación. La tendencia de abastecimiento, vemos claramente, si vemos el gráfico que corresponde a plantaciones, que es el superior, la curva superior, ha tenido sus picos de crecimiento, pero en los últimos años se ha mantenido, a pesar de la disminución en área. Es lo que vemos anteriormente, que habían 15.000 hectáreas de merina, 40 y resto de mil de hectáreas de teca, que han venido a la baja, pero la productividad de las plantaciones se ha mantenido. Y eso es un éxito, porque quiere decir que en menor área se sigue produciendo lo que en antaño se producía con mucho más área. Entonces, ahí se refleja la implementación o el éxito de todos los paquetes tecnológicos que se han desarrollado, desde la selección adecuada, las enmiendas, el conocimiento ya profundo del tratamiento del suelo como tal, para lograr que las especies expresen todo su potencial y de alguna manera disminuir todas esas limitantes que se podrían presentar, y así entonces tener crecimientos bastante relevantes en cuanto al crecimiento de la especie. Cualquiera de estas dos, las más importantes, pues la teca y la merina. En cuanto a la balanza comercial, y aquí tenemos un escenario que se nos presenta casi que en la mayoría de los países. Estuve revisando la balanza comercial también de Colombia para ver si teníamos el mismo comportamiento, y realmente desgraciadamente es el mismo, en cuanto a que la balanza es negativa, o sea, importamos más madera de lo que estamos produciendo. Obviamente hay que analizar muy bien cuál es la madera que estamos recibiendo y para dónde se está yendo. Entonces, por ejemplo, en el sentido de exportación de madera, vemos claramente que el 92% es madera en rollo, madera cerrada y madera en bloque, o sea, madera proveniente de procesos primarios, donde el valor agregado que le damos es muy poco. Entonces estamos dejando escapar divisas que podríamos rescatar si le damos un mayor valor agregado. Si miramos la parte de importación, pues vemos que la mayoría de la madera que está ingresando es madera aserrada, que viene a competir con la madera primaria, con la industria primaria, en el escalamiento vertical que podría sucederse en una producción secundaria de muebles y demás. Entonces, esta madera secundaria, o esta madera, perdón, de importación, viene de mercados mucho más baratos para competir acá, y es producción secundaria. Es ahí donde se ha abocado al país a determinar en las cadenas de valor cuáles son los procesos que están obligando a que suceda esto y qué podemos mejorar para lograr sobrepasar y alcanzar y maximizar una mayor sostenibilidad y utilización del producto, para que en la mayoría de la madera pueda ser producida y procesada en el país y exportada ya con un adecuado valor, más allá de una simple troza o un simple bloque de madera. Ojalá ya exportada un producto terminado, que hemos visto un crecimiento importante en algunos mercados emergentes, pero todavía falta mucho camino que recorrer en ese sentido. Obviamente aquí vamos las exportaciones, y como vimos
Esos son datos que nos ofrece la Oficina Nacional Forestal junto con Procomer, que es la promotora de comercio exterior del país, donde vemos los principales destinos de la exportación. Obviamente, teca es la especie más importante en este momento y el destino predilecto que siempre ha tenido es en Asia, principalmente en la India, Vietnam y China. Obviamente también empieza a surgir Singapur, pero también hemos tenido algún crecimiento importante en Estados Unidos. En cuanto a las importaciones, pues vemos que la mayoría de la madera en algunos factores viene de Chile y creo que todos estamos con bastante madera importada de Chile que nos viene a competir con las maderas locales. En las tendencias del uso de la madera, y aquí es importante lo que sucedió con la teca, que es el gráfico, la curva en naranja, lo que sucedió en teca, venía con un crecimiento bastante acelerado, con buenas exportaciones, buen crecimiento en área y productividad. Obviamente estos son los volúmenes autorizados, no quiere decir que esto todo vaya a ser procesado, sino es una estadística pues, que se lleva en tiempo real en la oficina de semillas y en el Sistema Nacional de Conservación. Obviamente aquí vemos que en el 2015 se alcanza el pico máximo y si entramos a leer qué fue lo que pasó en el 2015, en Ecuador se celebra una de las cumbres mundiales o la conferencia mundial de teca, donde se nos viene en las primeras conferencias, recuerdo que se nos explica lo que está sucediendo en el mercado de la India, donde antes creíamos que era un mercado casi que infinito y ya se nos dice que no, que ya está casi que acoplado, que los precios y las condiciones del mercado vienen hacia abajo. Entonces hay una reacción importante del mercado para el año siguiente, donde hay una contracción originada por esa crisis que se genera en el mercado de la teca, donde ya luego empezamos a ver un incremento de la producción otra vez, pero esto relacionado ya con un procesamiento secundario, porque ya vemos que no podemos exportar la suficiente cantidad de madera, entonces empezamos casi que obligados a industrializar y empezar a innovar en los procesos. Algunas empresas que ya venían procesando madera de teca en su momento, pues empezaron con industria a implementar, a crecer verticalmente para empezar a agregar valor a sus productos, porque ya tienen un mercado más competido en el exterior. Ya obviamente el crecimiento de las plantaciones en México, igual en Colombia, por ejemplo, en Ecuador, que se convirtió en uno de los principales exportadores, pues eso hace que el mercado lleve una contracción y mayor competencia y obliga a innovar en procesos. Ya el año siguiente continúa esa disminución y para ubicarnos en el contexto del 2020, que obviamente estamos pasando una situación bastante complicada por la situación que se da con el COVID. Si ven en detalle, el 2020 es el único momento después del 2011 donde Melina supera a la teca. En este momento, la producción de Melina es mayor que la teca y es en razón de cuáles son los productos que se están obteniendo de la melina. Entonces, que son productos de embalaje, de tarimas, de estivas, que son orientados a la producción, a la exportación de banano, de café y otros cultivos. Piña es importante en el país, que es parte de la reactivación del constante de ese equipo, de esos embalajes para la exportación de la madera. Entonces, ahí, por ahí se sostiene la producción. Entonces, más del 90% de la producción de madera de teca, el 90%, perdón, de la producción de madera se exporta a destinos como Singapur, India y Vietnam. La melina, en su parte, mayor parte de esta madera, podríamos hablar de un 60%, se emplea localmente a la producción de embalajes y el resto a la producción de tarimas y otros elementos arquitectónicos. Entonces, el modelo de negocio sustentable ha intentado incursionar en otros procesos, obviamente, para agregarle valor a la producción forestal. Empezamos a trabajar con para fuentes de hidroenergía, trabajar con los residuos de la producción, inclusive establecer plantaciones de ciertas especies, y en una de ellas melina, por la gran cantidad de biomasa que produce y el poder calorífico que tiene, para la producción de fuentes de energía sostenible. También entonces incorporamos modelos de negocios en la parte de construcción y productos de alto valor.
hay un proceso importante que es la identificación de las cadenas de valor para lograr mejorar la competitividad y garantizar la producción sostenible de estas especies o de estas maderas. Para lograr entonces identificar cuáles son los puntos que debemos de mejorar, de modificar, de implementar para que el productor sea quien se lleve una mejor parte de la producción de madera. Por ejemplo, en el mercado de la madera lateca, donde se estudió a profundidad, encontramos que el productor estaba recibiendo prácticamente un 35% del valor final de la madera. Entonces, es ver todos esos procesos en medio de que suscitan antes de llegar al mercado final para lograr trascender y evolucionar la producción de esta especie y hacer que el productor se vea beneficiado y con eso pues lograr una mayor producción en área, ¿no? Vemos que los usos de la madera en el país, el 40% de la madera aserrada se dedica a la producción de tarimas. Luego hay un bastante de exportaciones. Aquí estamos hablando de toda la productividad o toda la cosecha de madera que vimos anteriormente, los 900.000 metros cúbicos, es lo que se dedica. Aquí está incluido, obviamente, las otras especies. En el escenario hablamos que teca y melina andan alrededor del 60% de la producción forestal. Entonces vemos que exportaciones es un paquete importante, lo que es centrosa, pero la producción de tarimas también constituye un fuerte uso de la madera. En cuanto a las especies, pues vamos a desarrollar lo que nos compete a la melina. En él vemos claramente, la melina tiene un pasado bastante interesante y es de enorme trascendencia para el sector forestal nuestro. Es quien realmente nos enseña el proceso de industrialización. Es la especie con la cual empezamos a aprender a cómo trabajar madera de plantaciones. Obviamente el sector forestal nuestro estaba desarrollado para madera de bosques, madera de diámetros mayores, donde el tipo de industria, el tipo de maquinaria que se emplea ya no era la indicada para el proceso de producción de madera de diámetros menores, en el caso de las pequeñas trozas que se producen en melina y teca. Obviamente tenemos un pasado con esta especie que empezó a ingresar al país o ingresó para prácticamente ser destinada a la producción de pulpa y vimos entonces que no era el nicho del mercado que tenía que darse, entonces hubo una reinvención de la madera de melina, donde empezamos a producir entonces productos aserrados de mejor calidad y hasta donde hemos alcanzado hoy a producir muebles de excelente. En actualidad, la madera de melina sigue posicionada en el mercado local por su versatilidad. Es una madera que es utilizada para embalajes, y también, obviamente, ha tenido una creciente utilización en la industria de la construcción para uso arquitectónico y también para la fabricación de muebles. Es la industria de las tarimas o las estivas, creo que como le conocen en Colombia, la que presiona por más materia prima en este sentido, pero obviamente quieren adquirirla a un menor precio y es entonces donde se ha innovado en el sistema de plantaciones, mejorando los turnos de rotación. Ya no esperamos 8 años, si no estamos haciendo rotaciones de 3 años, empezaron pensando en una forma de producción de madera lo más rentable posible, con menor costos de establecimiento, inclusive manejando rebrotes para tener entonces una productividad mayor a un menor costo y poder entonces competir con el uso de la madera. En el 2018, que es el último informe que tenemos, se produjeron más de 6 millones de tarimas, donde el 82% de esa madera era producida en Costa Rica, con un fuerte componente de la madera teca en este caso. En la fabricación de estas estivas, pues se utilizan las trozas cortas, que va desde un diámetro de 10 centímetros para la fabricación de los cubos, de los tacos que le llaman acá, con trocitas de no más de 1,30 centímetros, obviamente pensando en una industria de metros lineales para lograr procesar en forma sostenible y a bajo costo esas trocitas pequeñas que con el equipo, si queremos producir madera de alto valor, pues la industria va a tener un alto desperdicio. Este nicho de tarimas constituye un factor, un eslabón importante en la rentabilidad de las plantaciones porque nos permite dirigir ahí las primeras cosechas, los primeros raleos. Obviamente,
Estas tarimas tienen que llevar un tratamiento de acuerdo a una norma internacional, que es básicamente un tratamiento térmico que se les hace. La madera de melina es preciada en el sector mueblero, porque es una madera clara que acepta muy bien los excelentes acabados y podemos hacer parecer esta pieza de melina, que es una madera clara, darle tintes o tonalidades de nogal, de caoba. Entonces eso es importante en la competitividad del sector mueblero. Obviamente, no solo los usos acaban ahí en los muebles y tarimas, hay un uso importante de madera sólida para uso arquitectónico, los usos de laminados, que es la unión de pequeñas piezas a través de un sistema que se llama finger joint, donde podemos crear piezas de diferentes formas y longitudes, creando tableros, vigas, para uso en todo sentido. Y obviamente acá están los muebles, donde ahí traté de incluirles en esta filmina muebles con diferentes acabados, diferentes tintes, donde perfectamente podríamos estar hablando de caoba, de nogal y otra especie más oscura, pero todo es con melina. Entonces, obviamente, la versatilidad aquí se refleja en cuanto a los usos posibles. En cuanto a la madera teca, pues que sigue un mercado de exportación, vemos que está marcado por un comercio y cosecha agresiva, particularmente por los compradores de la India y Vietnam que vinieron al país prácticamente a empezar a llevarse la madera de teca. Obviamente, en la última década está marcado por una ampliación en los usos, en la variedad de usos y destinos finales de la teca. Ya no solo es India y Vietnam, sino ya empieza China y empiezan otros mercados a competir por el uso de la madera teca, donde los usos importantes va a ser obviamente las trozas para exportación y los bloques, pero hay un fuerte componente que empieza a crecer, que es el uso de madera cerrada, la utilización en productos de consumo, de los muebles, de las tablas para cocina y de la madera perfilada. En algún momento la teca fue considerada como una madera que era solo para pisos y ya luego se empezó a ver que tenía otras posibilidades de uso. Las características especiales del mercado de la teca, pues dependerían de la característica del productor, obviamente en la capacidad que tenga para conectarse en las cadenas de valor. Es importante conocer la capacidad que se tenga para negociar y lograr trascender. Empresas de mayor capacidad podrían inclusive llevar la madera a destino. Obviamente hay algunas condiciones importantes de licencias de importación de la madera en la India, donde sí o sí se necesita un intermediario, pero hay diferentes pasos que podemos ir dependiendo de nuestra capacidad, adelantarnos en la fase de intermediarios. Obviamente, si somos un pequeño productor, pues vamos a tener ciertos problemas para ingresar en una cadena más adelante. Hay que recordar muy bien los sistemas de medición de la madera de teca. Es un sistema que se llama Hopus, que data de los 1700, cuando allá en la India era colonia todavía inglesa. Es un sistema que nos castiga bastante. Si lo hacemos sin el castigo que se indica ahí en la fórmula, nos da un 74% de madera útil. Pero obviamente si aplicamos los castigos, pues es bastante considerable. Entonces hay que conocer muy bien el sistema de medición y los castigos de la madera para no llevarnos amargas sorpresas en el camino. Dado estas condiciones, tenemos que establecer una serie de estrategias para empezar a tener un buen impacto en el sector forestal con estas especies. Bueno, en el caso de la teca es establecer muy bien los parámetros de negociación, obviamente los castigos, conocer muy bien la medición de las trozas, si se va a hacer en secciones o una sola pieza, tener muy claro cuál es el sistema de medición que va a hacer y hacer comparaciones de nuestro sistema de medición, el métrico decimal, donde vamos a conocer el metro cúbico con las fórmulas que utilizamos, y la transformación a Hopus para conocer muy bien cuáles son los castigos, porque pueden ser que nos lleguen a comprar con Benetton o con Hopus, o que nos castiguen que, por ejemplo, va de 2 a 8 centímetros en diámetro. Lo usual es que usen 6. Entonces, empezar a negociar con eso es importante, tener muy claro cuáles son los castigos y las pérdidas de madera que vamos a tener para hacer comparaciones, si es en Hopus, si es en metros cúbicos, en el sistema que estemos manejando. Obviamente, en el caso de no contar, y ahí creo que le respondo la pregunta a alguien que nos hacía una consulta, en el caso de no contar con volúmenes importantes,
el productor debe buscar cómo asociarse y organizarse para tener economías de escala. Esto es importante para lograr avanzar y abarcar más eslabones en la cadena de comercialización. Entonces es ahí donde esa asociatividad, esas crecimiento de organizaciones nos puede ayudar a crecer. En este mercado, y sucede en todos los países, vamos, hay gente que piensa que cuando va a visitar una empresa es que le va a copiar. No, tenemos que ser más colaborativos con el sector para intentar innovar, para intentar crecer y aumentar nuestras posibilidades de éxito y de mayor retribución. Obviamente siempre hay que tener varias opciones de compra y oferta. La certificación es un medio para lograr trascender y ubicar en nichos importantes. Esto es buscando colocación de producto. En algunos casos pues no ofrecería precios diferenciados, o en otros sí, pero nos ayuda a colocar la madera en puntos importantes. Obviamente, si queremos trascender, tenemos que empezar desde una adecuada selección del sitio, de la semilla que vamos a utilizar, porque es una de las decisiones claves en este negocio. Si no hacemos una adecuada valoración de cuál es, si nos ahorramos céntimos en la compra de un buen material, pues el impacto lo vamos a tener en este punto, en el punto de la comercialización de la semilla, en el punto de industrialización, porque vamos a tener árboles con una forma deficiente, el porcentaje de madera sólida que vamos a vender. Entonces, vamos a tener severos pérdidas en cuanto a la madera. Entonces, en el caso que alguien decida integrarse verticalmente, o sea, empezar a darle proceso a la madera de la teca, pues debe considerar muy bien cuál es el tipo de producto y las expectativas del mercado. En este caso, como la madera de la teca en algunos momentos llegó a ser un poco desconocida para muebles a un solo color. Entonces, al ver dos colores, a cierto mercado no le gustaba. Entonces, desarrollar un producto para buscar el mercado. Eso es una tendencia que se está haciendo. Y buscar el equipo necesario. Estamos trabajando con trozas muy pequeñas, tenemos que buscar el equipo necesario que nos minimice la pérdida, el desperdicio en la madera. Obviamente, en este equipo de industrialización, en este tipo de trozas, un 45% es el rendimiento que se obtiene. En cuanto a mejor equipo logramos tener, pues podemos lograr incrementar la cantidad de madera que podamos aprovechar. Obviamente, tenemos que buscar mecanismos de apoyo donde nos ayuden en el sector empresarial, escalar en el sector empresarial, en el sector estatal, para lograr incursionar. Y obviamente, dependiendo del tipo de producto, lograr ubicarlo en los mercados específicos. Entonces, aquí esta tabla les demuestra más o menos cuál es la clasificación por categoría de troza y los diámetros y la circunferencia de las trozas. Entonces, basados en una lectura de esta y en los precios que nos ofrece el mercado, podemos, y si nos agrupamos, si somos pequeños productores, lograr enviar materiales a diferentes mercados. Entonces, aquí es un escenario que se desarrolla en el país. Trozas pequeñas, trozas cortas y menor de 60 centímetros de circunferencia, de la 1 a la 4, la hacemos en el mercado nacional o la enviamos a la India. Pero las trozas de mejor valor las enviamos entonces a la China y a Vietnam, que son los que están ofreciendo mayor precio. Entonces hagamos una diferenciación del producto y el mercado. Tratemos de ubicar en cada uno de estos nichos el producto que nos ofrezca mayores rendimientos. Obviamente en la India no nos ofrecen mejores precios por categorías superiores en grosores, entonces mejor destinémoslo a un mercado más apreciado que es la India y Vietnam, y dejemos para el mercado nacional las trozas pequeñas, esas que es mejor darles un valor agregado para lograr darle mayor rentabilidad a la operación. Obviamente todo esto es una parte de crecimiento que se da y donde tenemos que hacer una lectura adecuada de las cadenas de valor, ver cuáles son todos los actores que se dan en el escenario de industria, comercio y producción forestal para ver cómo podemos mejorar la sostenibilidad, de cómo podemos hacer más efectivo el crecimiento de las plantaciones, donde tenemos las posibilidades de escalar en procesos, de escalar entonces en otras posibilidades de eficiencia
para lograr sobrepasar y ser cada día mucho más competitivos. Innovar a través de mercados y agregar valor es una tendencia que se está dando en todos estos mercados de la madera. Y obviamente, en la cadena de valor, les muestro acá un ejemplo que se realizó en Guanacaste. Esto es un estudio que realizó el CATIE con apoyo de investigadores. Les menciono, por ejemplo, a Guillermo Navarro, que participó en este estudio con una tesista, donde hicieron un mapeo correcto de todos los escenarios, de todos los actores que están interviniendo en la cadena de valor de la teca, para ver entonces cómo podríamos hacer que ese manejo forestal, ese eslabón gris donde se ubica el productor, lograrle trasladar el mayor beneficio, donde el escenario de la teca sabemos muy bien que está gobernado por una cantidad inmensa de intermediarios. Hay comisiones del 15% del precio, los estudios permiten esa flexibilidad en la hora de negociar para los intermediarios, o hay algunos que llegan y el margen es $25 por metro cúbico de madera. Entonces llegan y le ofrecen al productor $100 por metro cúbico y ellos lo venden a 125. Entonces, ver cómo hacer que ese señor que duró 14 años, 17 años para ganarse esos $100, ver cómo esos $25 que ese intermediario se los gana en un mes, lograr a través de una integración pasarle ese 25 o pasarle la mitad para que sea $112 o sea un poquito más. Esa es la lógica que se está siguiendo a través del estudio de las cadenas de valor y es en la cual el país como tal, y ustedes en Colombia tienen que empezar a leer muy bien cuáles son todos los factores, todos los actores, mapear muy bien para ver dónde es que está en este momento la balanza inclinada, si es en el sector de comercialización, si es en el aprovechamiento, para ver de qué forma incentivamos. Mientras más recursos pasemos al productor, él puede empezar a crecer como plantación y el sector como tal verse beneficiado. Obviamente, vemos que no solo estos actores están trabajando, sino tiene que haber un acompañamiento adicional del sector de gobierno a través de una gobernanza, del aseguramiento jurídico de los terrenos, que es parte importante de donde podemos establecer proyectos. Nadie va a empezar a trabajar en un proyecto de 17 años cuando no tiene seguridad jurídica sobre el terreno. Obviamente, en los servicios de desarrollo empresarial con todos los sectores, desde la parte legal, ver cuáles son los agentes que nos pueden ayudar, todas las promotoras de comercio que nos pueden empezar a trabajar y ver cómo potenciar este mercado. Obviamente hay ejes estratégicos que hay que seguir, que es un ordenamiento de las tierras forestales, desde el punto de vista de identificar cuáles son los mejores terrenos para lograr producir la mejor teca, las mejores plantaciones de teca de melina. Eso empieza desde ahí, desde la identificación de cuáles son los mejores terrenos, los mejores sitios para esa especie. Porque si establecemos cultivos en zonas, cultivos de teca y melina en zonas que no son aptas, pues vamos a perder competitividad y vamos a, después de 20 años, a ver una disminución en la área reforestada, entonces vamos a ver que el sector forestal empieza en crisis. El posicionamiento del sector forestal como tal es a través de campañas, de ver que es un sector que da beneficios al país. La competitividad, vemos que hay una enorme contradicción entre conservación y desarrollo sostenible en la producción de madera. Entonces, es ver y hacer campañas a través del uso de la madera, que es un componente de conservación, es un componente orgánico que nos ayuda, que es beneficioso para el cambio climático. Entonces, todo ese tratamiento tiene que darse para aumentar la competitividad. Y obviamente, cómo aumentar la sostenibilidad de la producción forestal a través de manejo de incentivos, del sistema de hacienda, de impuestos, ver cómo se puede beneficiar para catapultar aún más la producción y obviamente ser innovadores y sostenibles, buscar nuevos financiamientos, nuevos esquemas de producción y obviamente sin descuidar todo ese escenario que tenemos actualmente, que es el cambio climático, mitigación y adaptación. Yo en eso, cuando hablan de cambio climático, que es las generaciones futuras, no, eso es hoy y hay que actuar hoy. Y muchos dicen actuar
para las nuevas generaciones. Y ese diálogo se viene dando hace 20 años, cuando nosotros éramos las nuevas generaciones, ahora vamos trasladando ese problema. No, hay que actuar hoy y una de las herramientas que tenemos es la producción de madera sostenible. Hoy obviamente tenemos que leer dentro de esas estrategias muy bien cuáles son las estrategias del uso de la madera de valor agregado para así entonces vincularla a todo lo que estamos haciendo. De ver si la especie que estamos trabajando es realmente la que está teniendo tendencia en el mercado. Si a futuro eh, se logra mantener, si ya se convierte en un hábito o es una moda, ¿verdad? Lo que está pasando hoy con el uso de algunas cosas puede ser que es una moda. Por ejemplo, acá en el país, con esta situación del COVID, el uso de las bicicletas es una moda. Ojalá se convierta en un hábito. Y eso es lo que puede pasar con la madera. El uso de la teca puede ser moda. Y ojalá a futuro se convierta en una tendencia, un hábito. Y obviamente tenemos tendencias en el mercado. Algo importante es leer muy bien el consumidor generacional, ¿verdad? Los que estamos en estos mercados tenemos que saber leer muy bien, donde muchos están buscando el valor de lo auténtico, no ya esos muebles de melamina o otros que son todos los mismos, todos iguales. Entonces un mueble de madera que nos ofrezca esa diferenciación de lo auténtico, que los logre identificar, obviamente buscamos eso. Y en las tendencias de uso, pues vemos que hay una tendencia, un incremento en utilización de artículos para el hogar, de muebles, de artículos de cocina, de muebles para dormitorio. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a pensar si esa es la industria secundaria que vamos a dar, si esos son los productos que vamos a tener mayor rendimiento, que son los donde hay mayor mercado, mayores oportunidades para lograr trascender. Y obviamente, pensando en la circunstancia donde estamos, ciertamente estamos hablando de competitividad y estamos hablando de comercialización e industrialización, pero estamos también en este momento pensando en una reactivación del sector forestal que ya venía suscitándose anteriormente a esta situación de emergencia por el COVID, ¿no? Entonces hay cuatro matrices o cuatro reglas o líneas que nos ofrece la Oficina Nacional Forestal con una cantidad enorme de actores desde la academia, desde el sector de empresas productivas, donde debemos de empezar a incrementar el cultivo de la madera en sistemas, en plantaciones convencionales, sistemas agroforestales, donde debemos de aumentar entonces la demanda de madera nacional, donde debemos facilitar el aprovechamiento y sostenibilidad, donde debemos de reducir la tala ilegal de la madera, obviamente que todo se haga en regla y mejorar la liquidez de los productores forestales durante esta crisis. Todo esto es similar a lo que se aplica con cualquier otro cultivo. Entonces, y cierro con esto, obviamente, si vemos lo que se ha hecho en Teca y se ha hecho en Melina y con todas las maderas de plantaciones forestales en la industria, es muy similar a lo que se hace con los otros cultivos, las otras áreas comerciales del componente agrícola del país. Entonces, obviamente, podríamos decir que la industria forestal, el sector forestal de plantaciones es incipiente, 20, 40 años es poco para lograr decir que estamos ya satisfechos. Obviamente hay muchos factores que leer, que innovar, que volver a hacer, que repensar, que pivotear para lograrse sostener en el mercado y es crear un sector sostenible y creciente. Obviamente nosotros tenemos 20 años ya pasados de trabajar con estas dos especies en forma industrial importante y sostenida, donde hemos pasado ya crisis importantes, el 2008 y la actual, 2015, por el sector de la madera de teca y la actual que está sobreviniéndose. Entonces tenemos que empezar a ser más competitivos. Obviamente la cantidad de área disponible siempre va a la baja, hay otros cultivos que empiezan a competir por área y hay otros productos que empiezan a competir con la misma madera, el plástico, el concreto y demás. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en cuanto al proceso. Em, Eso es lo que yo les tengo sobre el tratamiento de la comercialización industria de la madera de teca y melina. Obviamente tenemos que trabajar muy bien en la senda de la competitividad para lograr romper algunos paradigmas que se nos han establecido desde el inicio con el sector forestal.
Creo que tienes el audio cerrado, compañero. Qué pena Ahora, con usted nuevamente, listo. Muchísimas gracias a todos, gracias al señor Luis Diego Jiménez por su tiempo, por este tiempo que nos trae para Expo Agrofuturo Digital en transferencia de conocimiento. Gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Hay unas preguntas, pero en su totalidad, debido por tiempo, si no alcanzamos, lo ideal es que el señor Luis Diego Jiménez pueda brindar un correo electrónico donde las puedan enviar, si no las alcanzamos a responder en este momento, pues para que las pueda responder con tiempo, ¿listo? sí, Muchísimas gracias, correcto. señor Luis Diego Jiménez. Y la primera pregunta es, gracias, señor Enrique Trujillo, por participar, por hacer parte de Expo Agrofuturo Digital. Y pregunta, en Colombia la madera de melina no es muy conocida en los mercados. ¿Qué nos puede decir del potencial de su madera para mejorar el uso de la rentabilidad? Enrique, un gusto. La madera de melina es súper versátil. Es una madera que puede ser utilizada y es interesante porque podemos darle uso desde los primeros productos de acerrío, desde los primeros raleos, hasta lograr transformar productos de alto valor. Entonces podemos llevarla, es una especie versátil, plástica, que se adapta a diferentes usos. Podemos usarla en el menor producto de valor agregado, que es la estiva, la tarima, hasta lograr posicionarla y elaborar muebles de alto valor. Usarla como madera de uso arquitectónico. Es una madera que por sus propiedades físico-químicas, por sus modelos de reacción, compresión y estructura, nos puede lograr dar una oportunidad de utilización de madera para usos donde otras especies no son competitivas. Hoy por hoy, melina es la especie más importante en la industria local del país y es realmente la que está provocando una revolución, podríamos decirlo, en pequeños productores. Aquellos que en el mercado inicialmente pensaban en teca, que era la especie que se exportaba y que los hindúes venían y se la llevaban, que por su tamaño ven entonces en la melina la posibilidad de tener oportunidades en el mercado y lograr producir madera que es muy competitiva. Entonces tenemos una enorme posibilidad. Obviamente, el camino que ha llevado el país en cuanto al uso de la madera, la melina, es importante. Hay algunas condiciones de manejo especial en cuanto al secado de la especie que hay que saberla manejar. Es quizás la principal debilidad que tiene, que es en el secado, que hay que hacer algún tratamiento especial. Es nada fuera de lo común, sino es conocer específicamente los procesos para empezar a utilizarla en cualquier uso adicional. Es una madera que resiste la intemperie una vez procesada, que recibe muy bien los acabados, que recibe muy bien los tratamientos y obviamente nos da la posibilidad entonces de tener una amplia gama de productos, desde molduras, desde uso arquitectónico, inclusive en el país en algún momento se estuvo una subsidiaria de Faber-Castell que la utilizaba para lápices de color. Entonces es una madera que les puede ofrecer una posibilidad enorme de crecimiento en el sector de la industria secundaria en el país y darle mayor valor agregado y generar empleo al país. En este momento, el sector de la melina solo está generando casi 14.000 empleos en el país. Bueno, antes del COVID. Ahora vamos a ver cómo nos va en esta situación. Listo, perfecto, señor Luis Diego Jiménez. Por tiempo no alcanzaremos las siguientes preguntas. ¿Nos puede dejar, por favor, su correo electrónico para que Sí, las correcto. personas que tienen dudas, inquietudes, pues le pueda, digamos, consultar ya personal, de forma personal? ¿Listo? Gracias por Sí, su tiempo claro. nuevamente, gracias a las personas que se conectan y, por favor. Muy bien. Mi correo electrónico es djimenez@katie.ac.cr. Listo, perfecto, señor Luis Diego. Muchas gracias por su tiempo nuevamente, gracias por estar en este espacio con nosotros, gracias a todas las personas que se conectan y que están conectadas. A continuación, seguimos con el siguiente AgroTalk. Gracias, señor Luis Diego Jiménez, que tenga muy buena tarde. Gracias, un placer, como siempre, compartir con ustedes. Muy amables.
Muy buena tarde, señor Andrés Felipe. ¿Cómo está? ¿Se encuentra? ¿Me escucha en este momento? Sí, le escucho. ¿Cómo es su nombre?